Mucho gusto recibir en esta cabina a Eduardo Zuna, que es el vicepresidente y director general de BBVA Bancomer. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo? Paco, ¿Cómo andas? gusto saludarlos, también a Rodrigo, como siempre. También saludo al señor Pacheco. ¿Cómo estás, adelante, Paco? Gracias por saludarlo, mi querido Eduardo. Oye, pues muchas gracias primero por la visita. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y además es muy importante hablar con el director del banco más importante de este país sobre las expectativas en lo que viene. Yo creo que para nadie, y además no se hiere ninguna susceptibilidad diciendo que en el medio financiero hay temor al respecto de las políticas que pueda de alguna forma poner sobre la mesa o establecer Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tienes temor? ¿Hay certidumbre? ¿Platicaron con él? ¿Cómo ves precisamente todo el sector financiero ante las propuestas que ya están empezando a revelarse por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, hemos estado en pláticas, como han estado ustedes incluso reportándolo, pláticas con el equipo de transición, hemos estado viendo los planes, sobre todo dando a conocer lo que la banca ha hecho, qué ha ocurrido en los últimos años, por qué la banca es un pilar importante de México. Hay que hablar que el sistema financiero mexicano es de los más sólidos del mundo. Hemos seguido políticas súper ortodoxas en la banca, somos de los pocos países que cumplen Basilea II a full, lo cual pues permite que tengamos una banca sólida para financiar el crecimiento en México. La banca es un pilar. Y hemos estado en pláticas para que haya mucho conocimiento de esta evolución de los últimos 15 años después de que la banca en México se capitalizó. Y desde antes de la elección y hoy, y con cualquier partido que esté en el poder, hay que decir que la banca trabajará con quien esté. Los bancos estamos en México por décadas y seguiremos con un partido o con el otro. Y lo que siempre preocupa es que haya ortodoxia financiera, que haya disciplina fiscal, que haya reglas del juego para poder competir. Hay que decir que la banca en México además tiene un nivel de competencia bárbaro. Somos más de 50 bancos y aunque han salido muchos reportes de que la banca está muy concentrada, es un efecto global. La banca es un sector de economías de escala. O sea, el costo regulatorio, el costo de infraestructura, pues aunque haya muchos bancos, necesitas tener una escala mínima para poder competir y ser un banco universal. Los bancos de nicho es distinto. Entonces, sí hemos estado platicando con ellos. Hay que evidentemente ver el presupuesto del 2019, hay que ver ya los hechos de cómo se van comportando. Yo creo que los mensajes han sido muy positivos en las últimas semanas con todo el equipo de transición, pero esto hay que sumar y hay que hacer que las cosas caminen para que México sea un mejor país, sin duda. Claro. Y Eduardo, bueno, y mencionar un dato porque me parece muy relevante lo que mencionas. Vimos el caso turco, pero a propósito de los vientos turcos, hoy veía que, por ejemplo, un país latinoamericano que se parece mucho a México, en septiembre del año pasado yo estaba por ahí, que es Argentina, pues era 18-18, ¿no? Es decir, el peso argentino, 18 pesos argentinos por dólar. Hoy se roban 29 pesos. Y eso habla mucho de la construcción del andamiaje que sí tiene México, que otras naciones menos sólidas en ese contexto, pues le están pasando bastante complicado. Y hablando de Turquía, ¿cómo se ve México dentro del ecosistema BBVA? Sobre todo porque pues son el banco europeo que tiene más exposición hacia Turquía y México es la joya de la corona y supongo que la joya de la corona hoy es más querida que nunca. Sí, fíjate que tocas un tema que vale la pena ligar aquí. A ver, Argentina es un buen ejemplo de políticas poco ortodoxas, de que hoy están pagando el precio de no haber sido realmente con disciplina fiscal, de esas distorsiones que generaron los Kirchner en el país. Y lo otro, que es un país que se parece mucho a México, en términos demográficos, en términos de crecimiento. Tiene muchas características que incluso siempre decíamos, son países que desde el punto de vista del footprint de BBVA se parecen. Y evidentemente hoy lo que están pagando es políticas poco ortodoxas. Incluso el no tomar decisiones, tú lo has comentado perfectamente en tus programas, Rodrigo, el no querer tomar las decisiones correctas, pues le está costando bastante. Ahora, hay que decir que para BBVA el modelo operativo nuestro aísla completamente el efecto de cualquier país. Podemos poner ejemplos concretos. Estamos presentes en Argentina. Argentina ha tenido momentos muy complicados y no hay un efecto contaminación entre subsidiarias. Es decir, el modelo de BBVA es un modelo de subsidiarias en donde cada banco es completamente autónomo de otro país e incluso somos autónomos respecto a la matriz. Legalmente somos un banco constituido en México, que cumple regulación local y que somos responsables de la liquidez de Bancomer en México y del manejo del capital. Entonces, digamos que no hay un efecto de contaminación. El caso del BBVA
más o menos los activos totales de Turquía representan poco más del 11% del balance total y representan como el 11% de la utilidad total de BBVA. Oye, sí nos preocupa lo que pasa en Turquía. Claro. Tenemos un gran banco ahí. De hecho, yo diría que es de los bancos más evolucionados en términos de infraestructura, de temas digitales. Es un muy buen banco. De hecho, hay que decir que antes de que BBVA comprara el Guarantee Bank, desde Bancomer fuimos a Turquía a ver el banco, porque tiene un prestigio brutal en términos de sistemas, de infraestructura, de modelos de negocio. Ahora, está en un país que tiene unas condiciones también geopolíticas muy complicadas. Claro. El señor Erdogan, además de loco desde hace mucho tiempo, está haciendo algunas tonterías más. Yo creo que otro tema también muy importante, Eduardo, es el Tratado de Libre Comercio, la renegociación, que sin duda creo que es el único factor que sí le ha pegado, aunque poco, al tipo de cambio. Y que creo que finalmente el resultado de eso también tendrá que ver con la propia industria y el crecimiento de la industria de nuestro país. ¿Con qué ojos lo estás viendo? Yo diría que el principal factor de incertidumbre hoy en México es justamente el Tratado de Libre Comercio. O sea, hay un impacto de lo que pasa en Turquía en el tipo de cambio y tiene que ver con esta visión de que todos somos emergentes. Al final, los grandes fondos de inversión, como hacen es, asignan un porcentaje de su portafolio a mercados emergentes y los países que tienen más liquidez en sus monedas, el caso nuestro, cuando hay un problema de incertidumbre en alguno de los países que se parecen, deciden vender algún activo. Venden muchas veces México. Y además siempre resulta que van y revisan todos los países emergentes y como si todos nos comportáramos igual. Entonces, este es un tema nada más de tiempo, es un tema coyuntural lo que pasa en Turquía. Si no pasa a mayores el tema turco, si ocurren más cosas dentro de Turquía, pues habrá una afectación en todas las monedas y en todos los países emergentes. El tema de fondo es NAFTA. Si el Tratado de Comercio no llega a buen puerto, entonces sí tiene un impacto importante sobre México. Primero porque estructuralmente estamos muy ligados a Estados Unidos y porque sí es un cambio importante en términos de las perspectivas de lo que puede ocurrir en el país, tanto en crecimiento, en inversión. Llevamos prácticamente desde la elección de Estados Unidos con la incertidumbre en términos de la inversión y además se ha agravado con la discusión de la renegociación. Yo creo que hoy hay que ser optimistas de que llegaremos a un buen acuerdo. Lo estuvimos en mayo, estuvimos a punto de cerrar la negociación. Yo creo que hoy es un buen momento, hay una ventana importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los capítulos que están cerrados. Nuestra perspectiva es que se debe de cerrar. Y se debe cerrar más allá de decir si todo el acuerdo será positivo para un país o para el otro, tendrá que haber un equilibrio en la negociación, porque aquí todos pierden si se rompe NAFTA. Pierde México, pierde Estados Unidos y pierde Canadá. Y además, el objetivo tiene que ser construir una región muy competitiva. Cada país le aporta al otro ventajas competitivas respecto a otras regiones del mundo, respecto a Europa, respecto de Asia. Y luego yo creo que ha habido paulatinamente un entendimiento mayor, no solamente en Estados Unidos, también en México, evidentemente en Canadá, pero yo me centraría en estos dos países, Estados Unidos y México, de lo que realmente aporta cada país al Tratado de Libre Comercio y además de que no puedes medir un tratado, el éxito o no, si hay un déficit comercial. Es ridículo, ¿no? Sí. Es una simpleza absoluta. Podemos tener una región competitiva en términos energéticos, en términos de productividad laboral, en términos de manufactura, y ese debe ser el objetivo. Me parece que vamos a llegar a una buena negociación, razonable. Hoy en tu columna lo ponías bastante correcto, decir, oye, si hay negociación, habrá gente que no le va a gustar, y si no la hay, también habrá gente que no le va a gustar. Y lo que tenemos que poner reglas claras para que podamos seguir trabajando y compitiendo. Claro. Y además yo creo que sería importante ahorita aprovechar que está peleando Trump con Omarosa, para ver si se distrae y lo firman mientras, ¿no? Sí, eso parecería ser el caso. Y el otro tema, Eduardo, es ¿qué viene hacia el futuro con respecto a la banca? Porque hay una transformación, uno ve, digamos, pues cómo en este siglo XXI distintos ámbitos, los medios de comunicación se han transformado, se han sacudido, y uno de los que ya está ocurriendo, pero va a ocurrir a una velocidad acelerada, sin duda tiene que ver con el sector financiero, el sector bancario. ¿Cómo se ve desde el banco, el grupo financiero más importante del país, el cambio de paradigma tecnológico y cómo adaptarse a este entorno? Bueno, nosotros hemos sido una institución que no solamente localmente, sino a nivel global, hemos apostado por la transformación tecnológica. Es una gran oportunidad, no solamente para mejorar el servicio a nuestros clientes, sino especialmente para llegar a segmentos que no podíamos llegar. Todos los productos de cualquier industria, y la banca no es distinta, pues tienes costos
de entrega, de distribución de los productos. Tienes, lo que decíamos hace rato, escalas mínimas en términos de ser rentable. Y la tecnología nos permite llegar hoy a ofrecer productos que hace 5 años eran completamente inviables. Y luego además permite que competidores que a lo mejor hace 5 años no los veíamos, hoy están entrando. Entonces le hemos apostado a la transformación. De hecho, en los últimos 6, 7 años hemos hecho una inversión brutal en México, no solamente en términos de la infraestructura física que ustedes ven, las sucursales, el autoservicio, los cajeros automáticos, las platicajas, también en temas tecnológicos para poder cambiar nuestras plataformas y justamente poder hacer aplicaciones que disponibilicen dentro del celular para todos nuestros clientes productos que le facilitan la vida. La gente ya no quiere a las sucursales. Y si uno ve los cambios transaccionales, para poner un ejemplo concreto, pues, el crecimiento de la transaccional del móvil es de 200% en los últimos 2 años, sí, una caída importante en las sucursales, y ese tiene que ser el futuro. Y es parte de cómo en México podemos realmente incrementar la penetración de la banca, pero sobre todo trabajar en la inclusión financiera en este país. Hablar de inclusión financiera tiene que ser una inclusión en la cual no solamente pongamos productos y lleguemos a comunidades donde hoy no hay bancos, es poner los productos de la manera correcta y de manera rentable. Que no olvidemos que la banca no deja de ser una empresa como cualquier otra y que estamos nosotros preservando el ahorro de los mexicanos. O sea, más allá del capital de las instituciones, es proteger el ahorro. Hay una enorme oportunidad y yo creo que toda la banca en México está trabajando en eso, no solamente nosotros. Llevamos mucho tiempo trabajando y lo ves en lo que estamos entregando a cada uno de nuestros clientes y a cada uno de los segmentos, pero yo creo que también en ese sentido México es uno de los sistemas de mayor transformación que podemos ver. Oye, Eduardo, me preocupa una cosa. Obviamente con estas transformaciones y con esta tecnología vienen de la mano nuevos riesgos, ¿no? Correcto. Y esos riesgos los vimos ahora, ¿no? En el sistema de pagos, en los famosos SPEI. Y hay otra cosa también que me preocupa. A veces la legislación en este país va muy atrasada con respecto al desarrollo. Lo hemos platicado muchas veces aquí. A mí me encanta la historia de Elon Musk, ¿no? Que desde hace 25 años estaba ya tratando de hacer transacciones vía computadora para que no tuvieras que ir al banco. Y finalmente hubo una legislación que lo acompañó en los Estados Unidos. Aquí acabamos de tener la ley FinTech. Y yo ya la leí y la verdad me preocupa mucho. O sea, como abogado, yo no tengo la experiencia que tiene el señor Pacheco y tú en materia financiera y económica, pero como abogado sí. Y la verdad veo que les faltó ponerle carnita y les faltó, sobre todo, ver un poco más allá. Porque ustedes están haciendo cosas, de verdad, que están transformando el mercado con una rapidez que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no la van a tener jamás. Sí, a ver, primero hay que decir que la ley FinTech es una ley bastante innovadora a nivel global. Es decir, pocos países tienen ese nivel digamos, de marco conceptual operativo. Y lo que era muy relevante en la ley FinTech era proteger al consumidor. Es decir, a un riesgo, a un servicio similar que tuvimos una misma regulación, porque no olvidemos que la banca está regulada para proteger el ahorro de la gente que esté interactuando con los bancos, especialmente las personas físicas. Entonces yo creo que se logró una muy buena ley desde el punto de vista macro. Tú sí estás satisfecho. Estamos satisfechos. Ahora viene la regulación secundaria, que esa regulación le compete a la Comisión Nacional Bancaria. De hecho, tiene plazos perentorios. El primer plazo es los primeros días de septiembre, en lo cual hemos estado trabajando con ellos para que realmente podamos tener mecanismos, justo de lo que dices, mecanismos de prueba, para hacer pruebas piloto de manera fast track, para que podamos hacer un buen delivery de los productos y que realmente seamos capaces de aprovechar las tecnologías. Ahora, como cualquier ley, es muy perfectible y será perfectible sobre todo porque la evolución de la tecnología es brutal. O sea, la capacidad que estamos viendo de muchas empresas de transformar sus modelos de negocio, de traer cosas nuevas, pues ahí está. De hecho, nosotros estamos respondiendo no solamente a la ley, trabajando con el regulador, sino trabajando con diferentes fintechs, lanzando, digamos, problemas que tiene el banco, cosas que nos gustaría solucionar con diferentes emprendedores, de tal forma que ellos nos traigan las soluciones. Eso tiene que estar dentro del marco legal para que realmente podamos hacer cosas como esto. Ahora, es tan rápida la evolución que al final la ley tiene que tener esa capacidad de evolucionar. Claro, pero no olvidemos que el marco conceptual y la ley busca proteger al público consumidor. Y eso es algo súper relevante. O sea, yo creo que la ley FinTech, el no tenerla,
genera un riesgo importante para el país. Claro. Sí. No, y es un tema interesantísimo porque justo en esto que mencionaba Eduardo, hay un componente que se llama Sandbox, que justo ayer platicaba con Sergio Rosengos, que entiende mucho de tecnología, que te permite tener un marco de operación durante 2 años, aunque no sepas bien qué estás haciendo, porque esa es la innovación. Es decir, tú lanzas una fintech que dices, pues es que podemos ser un ecosistema de pagos sin pasar por la moneda mexicana y mientras todos le asignemos un valor, pues puede funcionar. ¿Para qué sirve? Pues vamos a ver, ¿no? Y puedes existir en él, pero claramente yo creo que hay un tema que me preocupa y no sé cómo lo ves, Eduardo, que es si hay un éxodo de funcionarios, por ejemplo, de la CNBV, de la Secretaría de Hacienda, por un tema de disminución de salario, pues entonces lo que ya habías cultivado en el entendimiento que viste de la ley FinTech, pues se van a ir, ¿no? Y eso sí nos significa un problema. Y a mí me preocupa otra cosa. Porque la ley siempre finalmente es un buen, o sea, guía, como es un marco normativo. Pero ya cuando se presenta el problema, quiero ver cómo se va a dar ante un juzgado. Eso es lo que quiero ver. Bueno, eso es muy complejo. Ese es un problema distinto. Sí. Porque de hecho uno de los temas que tenemos pendiente en una de las reformas estructurales importantes, que era la ley financiera, hay un componente dentro de la ley que era tener tribunales especializados, que no hemos avanzado. Y esos tribunales es entendimiento no solamente de la dinámica de los productos financieros, sino poder tener un mayor nivel de capacitación en estas tecnologías. Ahora, Rodrigo toca un tema que es clave. Decía yo al principio que tenemos una banca muy sólida porque tenemos un regulador muy sólido. Tenemos un Banco de México que tiene atribuciones específicas en la ley que se complementan con lo que hace la Comisión Nacional Bancaria. Y tenemos ese regulador sólido porque tiene gente de mucho talento que se ha formado dentro de la banca, dentro de las entidades regulatorias, Hacienda, incluso se han movido funcionarios de Banco de México, Hacienda y de regreso. Y un riesgo que hoy vemos es justamente el que señala Rodrigo. Lo que nosotros queremos es un regulador que sea fuerte, que nos exija, que realmente genere las condiciones para que cuando hay momentos de cambios de ciclo, que en cualquier economía los hay, tengamos capacidad de interactuar. Preocupa que si hay una bajada de salarios, evidentemente haya una fuga de talentos, a gente que se puede mover al sector privado porque pues, los salarios en el sector privado son mucho más altos que en el sector público y más si se acotan los salarios. De hecho, en los últimos 10, 15 años ha habido una pérdida de valor adquisitivo importante en los salarios de los servidores públicos y me parece que ese es un riesgo que ahí está, que tenemos que señalar y hay gente que tiene un valor brutal para que el sistema siga funcionando. Yo nunca he visto, y además me parece que es importante avanzar en estos tribunales especializados, porque yo que conozco muchos abogados, creo que 3 nada más que le entiendan a las finanzas y le entiendan al derecho. Y luego al fintech, olvídalo. Y luego al fintech tampoco. Pues mi querido Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido una plática muy interesante. Saber tu punto de vista al respecto de cómo van a ir las cosas es también muy tranquilizador. Hay que tomar en cuenta que los mercados reaccionan a muchas cosas, ¿no? No reaccionaron muy bien, por ejemplo, el nombramiento del director de Petróleos Mexicanos en los Estados Unidos, por lo cual ojalá que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se dé cuenta de eso, lo tome en cuenta, porque los que andan arriesgando su dinero son muy delicados y tienen razón. Claro. A ver, al final los mercados es un gran contrapeso en cualquier economía y cada vez más tiene una velocidad de reacción brutal. Y sobre todo van leyendo y anticipan las preocupaciones que cualquier inversionista puede tener. Y en México, si queremos crecer en la economía y si queremos seguir el ritmo que hemos tenido en los últimos años, pues necesitamos la inversión extranjera, sin duda. Necesitamos inversionistas sólidos, necesitamos que la banca siga en el ritmo en el que estamos y sobre todo yo creo que tenemos una ruta de corregir algunas cosas que las haremos de la mano con todos los inversionistas. Coincido al 100% contigo. Y Bancomer yo creo que va a crecer con este desarrollo de productos tecnológicos, ¿no? Va muy bien, por supuesto, pero yo creo que para allá van. Como Rodrigo va para Excelsior. Exactamente, yo me despido, pero ahora te veo. Por eso yo te estaba despidiendo, mi querido Eduardo. Pero quédense platicando, yo voy a Excelsior y ahorita te veo por allá, querido Eduardo. Bien, Rodrigo, un gusto. Paco, gracias. ¿De qué, mi querido Ro? Pero Bancomer se va desarrollando bien, va creciendo bien, pero supongo que la línea de crecimiento va hacia el desarrollo tecnológico. A ver, primero hay que decir que la banca, si la banca le va bien, es porque el país va bien. Somos un perfecto reflejo de la dinámica económica del país. Si los clientes, personas físicas, tienen confianza, están comprando, están usando el crédito,
los bancos veremos el reflejo en los balances. Lo mismo las personas morales, es decir, todas las compañías que están invirtiendo el día de hoy en crecer su capacidad instalada, en nuevas plantas y demás, se refleja en la banca. El momento que hay un cambio de ciclo, la banca no va bien. Y Bancomer es un buen reflejo de esto, es decir, llevamos los últimos, yo diría, a partir del 2003, 2005, por ahí, la banca saneada y creciendo los balances a buen ritmo. El año pasado crecimos la actividad comercial por niveles del 10%, que comparativamente contra el crecimiento que tuvo el país es muy bueno. Y además la banca tiene que seguir creciendo, porque en México hay una oportunidad de mayor penetración de crédito, que la penetración de crédito se cayó después de la crisis del 94. Hoy apenas estamos alcanzando el nivel de penetración que había en el año 94. Penetración de crédito medida crédito total respecto del PIB. Cuando hay un rompimiento de las variables macroeconómicas, la economía tiende a desapalancarse. Entonces, eso ocurrió del 94 al 2000, y lo que veremos en los siguientes años es que la banca tiene que seguir creciendo, porque es el motor de la economía en cualquier país, y es un efecto multiplicador, es simplemente poner los recursos del público ahorrador donde hay necesidades productivas y donde hay realmente requerimientos de financiamiento. Pues Eduardo, otra vez muchísimas gracias, felicidades por el trabajo que se está haciendo en Bancomer, al director general y vicepresidente de BBVA Bancomer, muchísimas gracias. Un gusto, Eduardo, Paco, como siempre. Te lo agradezco gracias por la mucho. invitación y felicidades por las instalaciones, están espectaculares. Ahorita te las presumimos espectaculares. bien. Muchísimas gracias. Al contrario.